Que el hombre crea en Allah Altísimo, sus ángeles, sus libros, sus mensajeros, el último día, y en el designio divino en lo bueno y en lo malo. Esta es la fe, tal como la aclaró el mensajero de Allah, y estos son sus 6 pilares. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Creer en los libros revelados por Allah a sus mensajeros y profetas, la paz sea con ellos, es uno de los grandes pilares de la fe. Allah revela estos libros a sus mensajeros por su misericordia con la creación para su guía, para que mediante estos libros consigan la felicidad en esta vida y en la otra. Contienen los preceptos, las leyes y los modales. Tenemos la obligación de creer los libros que conocemos, como el Corán, libro revelado al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él; la Torá, revelada al mensajero Moisés, la paz sea con él; los Salmos, revelados al profeta David, la paz sea con él; las tablas de Abraham y Moisés, la paz sea con ellos; y el Evangelio, que Allah hizo descender del cielo sobre su profeta Jesús, la paz sea con él. Creemos en todos estos libros. Respecto a los libros cuyo nombre desconocemos, creemos que Allah los hizo descender y creemos en lo que hay en ellos. Y dijo: creo en todo libro revelado por Allah. La ruta oscura de noche puede contener obstáculos para el andante, o puede que el caminante se desvíe, caerse en los hoyos o tropezarse con piedras. Por eso es necesaria la luz para que el caminante pueda ver el camino. Y era necesaria la guía para que el caminante siga el camino correcto. Así, no se equivoque ni se confunda entre tantos caminos, aquí y allá. Al inicio de cada ruta hay un demonio, que no busca para el ser humano sino el mal y la perdición. Y por la inmensa misericordia por sus siervos, Allah ilumina el camino a la gente y les guía hacia lo mejor. Esto se ilustra en el método traído por todos sus mensajeros y en la revelación de Allah Altísimo de los libros, para que estos mensajeros traten y curen las enfermedades que mucha gente sufre. Este cura el mal del culto a los ídolos y las estatuas. Aquel cura el mal de asociación a Dios y la cuestión de la justicia en el comercio. Este otro trata la perversión y la sodomía. Y así, cuando Allah dice que descendió la Torá, en ella hay luz y guía, en el Evangelio también hay guía y luz. Así, en todos los libros revelados por Dios hay luz para curar los males y las enfermedades que existen en el entorno. El primer entorno necesitaba leyes, y de ahí que fue revelada la Torá. Y al convertirse este entorno en muy materialista, necesitaba una gran energía espiritual. Y esta fue la razón de la revelación del Evangelio, libro que contenía las creencias y las leyes, y también una gran carga espiritual. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.
La religión fue revelada por Allah Altísimo para ser un estilo de vida realista. La religión viene para guiar la vida de los humanos, organizarla, orientarla, protegerla. Los libros no descendieron de Allah para ser meras creencias en los corazones, ni para ser meros rituales de culto, sea en el templo o en el mihrab. El Evangelio descendió para guiar a los israelitas, guiar a sus pasos hacia Allah, orientarles en vida. Se reveló el Evangelio para purificar las creencias de la gente, para llamarles al monoteísmo, para enseñarles la ley. El Evangelio fue revelado para educar a los israelitas y corregir sus conductas mediante sus exhortaciones, modales y moralidad. Así es, Allah envió el Evangelio para ser una guía y una luz, no solo para los corazones, sino para ser guía y luz para todo el ser humano, como creencia, ley y conducta basada en la guía de Allah. Sobre la revelación del Evangelio, dijo nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él: las tablas de Abraham descendieron en la primera noche de Ramadán. La Torá fue revelada a Moisés en el 6º día de Ramadán. David recibió los salmos en la 12ª noche de Ramadán. El Evangelio fue revelado a Jesús en la 18ª noche de Ramadán, y el Corán fue revelado en la 24ª noche de Ramadán. La predicación de Jesús ante los israelitas cubría todos los asuntos del Din. Les invitaba a creer en la unicidad de Dios. Lo mismo hicieron los demás profetas y mensajeros al llamar a esta gran verdad. Noé llamó a la gente a creer en la unicidad de Dios y a adorarle. Abraham, la paz sea con él, les llamaba al monoteísmo. Lo mismo hicieron su hijo Ismael y Moisés, quien llamaba a la gente al monoteísmo, así como todos los demás profetas. Y junto a ellos Jesús, la paz sea con él. En la compilación del Sahih Muslim dijo el profeta Muhammad, la paz sea con él: soy el más próximo de entre la gente a Jesús, hijo de María, en esta vida y en la otra. Dijeron: ¿cómo, oh amado profeta de Dios? Dijo: los profetas son hermanos, sus madres son diferentes y su religión es la misma. El significado de que los profetas son hermanos se refiere a que tienen un mismo padre, aunque sus madres sean diferentes. El significado es que el origen de sus religiones es el mismo, que es la unicidad de Allah Altísimo. No obstante, las leyes, las prácticas y las formas de culto difieren de un profeta a otro. El mensaje de Jesús fue la unicidad de Dios en la adoración y llamaba a su pueblo al monoteísmo. Esto es lo que fue revelado en el Evangelio verdadero. Parte del mensaje de la unicidad de Dios, predicado por Jesús, figura en partes de los evangelios de los cristianos, pasajes que Dios preservó para que sean una evidencia. En el Evangelio según Mateo y en el Evangelio según Lucas, está prescrito que al Señor, tu Dios, te prosternarás y solo a Él adorarás. Es un llamamiento a adorar a Dios únicamente. En el Evangelio de Juan dice: el Mesías miró al cielo y se dirigió a Dios diciendo: la vida eterna es que sepan que eres el único Dios verdadero y que Jesús, el Mesías, es tu enviado. El Dios verdadero es Allah, y el Mesías es un mensajero de Dios. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة
ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Aunque el Evangelio reconoce la Torá, contiene algunas licitaciones. Dice Dios Altísimo, y para haceros lícitas algunas de las cosas que se os habían prohibido. Y os he traído un signo de vuestro Señor, es decir, un milagro. Temed a Alá, pues, y obedecedme. Esto prueba de que Jesús, la paz sea con él, derogó algunas leyes de la Torá, haciendo lícitas algunas cosas que eran antes ilícitas para los israelitas, como son los casos de las grasas, la carne de camello, algunos tipos de pescado y todo animal de pezuña. Por lo que la predicación de Jesús, la paz sea con él, no se limitó a la creencia y la ley, sino que también trató los modales y la moral, y es muy importante, tanto que hoy día parecen ser todo el contenido de los evangelios. Sin duda, el Evangelio revelado a Jesús, la paz sea con él, contenía la guía y la luz. Sin embargo, al elevar Dios a Jesús al cielo, la paz sea con él, los cristianos divergieron, razón por la cual hay varios evangelios, como son los evangelios de Mateo, Juan, Marcos y Lucas. La variedad de evangelios después de Jesús prueba los cambios sufridos, además de las diferencias existentes entre los diferentes evangelios. Pero el evangelio auténtico es el descrito en el Corán como «En él hay guía y luz», mientras que el evangelio de Mateo es el evangelio según Mateo y no el evangelio de Dios. Respecto al evangelio de Mateo, es el evangelio según Mateo y no el evangelio de Dios. Lo mismo podemos decir de los evangelios de Marcos y Lucas, pues son evangelios según Marcos y según Lucas, y no la palabra de Allah revelada al Mesías, la paz sea con él. El imam Ibn Hazm nos ofrece una imagen clara de las condiciones que vivió la predicación de Jesús. Dice: respecto a los cristianos, no hay divergencia entre ellos, ni por otros de que en la vida del Mesías solo creyeron en él 120 hombres. Se ocultaban por miedo, tanto durante su vida como después. Predicaban su mensaje en secreto. Todo aquel de ellos que se detenía era matado, sea a pedradas, tal como sucedió con Jacob, hijo de José el carpintero, o crucificado, como sucedió con Pedro, Andrés y Simón. Algunos fueron ejecutados por la espada, como pasó con Jacob, Tomás y Mateo, o con veneno, como sucedió con Juan, hijo de Sinaji. Permanecieron ocultos, no se manifestaban nunca. No había lugar seguro para ellos por un tiempo de 300 años después de la elevación del Mesías. Durante este periodo se perdió el Evangelio revelado por Dios grandioso, excepto pocos pasajes que Dios preservó como prueba. Así siguieron hasta que se convirtió el emperador Constantino. A partir de entonces empezaron a aparecer los cristianos. Dijo el Mesías, la paz sea con él. Hijos de Israel, adorad a Dios, mi Señor y el vuestro. A quien atribuya copartícipes a Alá, Él le vedará el paraíso y su morada será el infierno. Los inocuos jamás tendrán auxiliadores. Hijos de Israel, he venido siguiendo los pasos de los profetas, los piadosos y los rabinos anteriores a mí, y confirmando la veracidad de la Torá. Alá me ha revelado el Evangelio en él.
hay guía y luz, y es una exhortación para los virtuosos. Allah reveló el Evangelio a Jesús, la paz sea con él, para ser la guía de la vida para los israelitas, para ser su creencia correcta, para ser la ley de su gobierno, se juzguen entre ellos sobre su ley. Dios los hizo guía y luz, una exhortación y un recuerdo. ¿Pero para quién? Para los piadosos. Dice Dios Altísimo: les revelamos el Evangelio en el que hay guía y luz, como corroboración de lo que ya había en la Torá. Así también como guía y exhortación para los piadosos. Los piadosos son quienes encuentran la guía y la luz en el libro de Dios. Son quienes entienden su palabra cuando leen su libro. Los piadosos son aquellos cuyos corazones se abren ante estas exhortaciones y sus corazones se ablandan. Sus lágrimas corren. Se someten sus espíritus y obedecen sus extremidades. Y así su recuerdo de Dios aumenta y también su adoración y culto. Pero quien se mancha con pecados, los pecados impiden que comprenda el propósito de Dios Altísimo en su libro. Y si los pecados tapan el corazón, no podrá comprender las indicaciones divinas que se encuentran en el libro de Dios glorificado sea. Por eso, Dios exaltado sea, hizo que la verdadera fe tenga un sabor. La unicidad tiene su efecto en los corazones de las personas. Quien cree en la unicidad de Dios, verá sus frutos en toda su vida. Señores, la luz existe, pero solo aquellos cuyos corazones abiertos podrán percibirla. La guía existe, pero solo las almas atentas podrán seguirla. La exhortación existe, pero solo los corazones conscientes podrán recibirla.